Hola, soy Andrea Jimena Sarabia Reyes del grupo segundo B de Física. Hoy les voy a hablar de la carga eléctrica, conceptos de corriente y diferencia de potencial para su aplicación en un proceso de rehabilitación física. En este caso vamos a hablar sobre la electroterapia. Pero antes de llegar con el concepto de electroterapia, vamos a definir el electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo, unidad electrostática. Es necesario saber que la fuerza con que dos cuerpos electrizados se atraen o se repelen es directamente proporcional al producto de su carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Este se genera de tres formas: por fricción, conducción y inducción. Al frotar cierto material como el globo con el pelo, resultan cargados, o sea, ya se están cargando aquí eléctricamente. Por conducción, como podemos ver aquí, se refiere al flujo de carga durante el corto, o sea que ya el material ya tiene una carga eléctrica y nosotros lo tocamos. Por inducción es el contacto a la tierra, como aquí lo podemos ver. Para que entendamos mejor, voy a hablar de la carga eléctrica, que es la propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas. Como lo había mencionado, estas se encargan de las fuerzas de atracción y repulsión, como se mencionaron anteriormente, son las fuerzas electrostáticas, como aquí lo podemos ver. Cuando las cargas son iguales, se repelen; cuando las cargas son diferentes, se atraen. Y bueno, ¿dónde vamos a encontrar estas cargas? Pues en el átomo, que en el núcleo de esta vamos a encontrar al protón con carga positiva, al neutrón sin carga, y en la corteza encontraremos al electrón, como aquí se puede ver. Aquí está el electrón, que esta va a tener una carga negativa. El electrón es el más importante porque si hay un aumento de electrones en la corteza, el cuerpo se hará más negativo, pero si hay una disminución en el cuerpo, se hará más positivo, y a esto se le llama que tiene un defecto. Ahora, ¿de qué va a depender de que este átomo esté neutro? Pues por los fenómenos de esta carga eléctrica, que van a ser la conservación de la carga, la cuantización y la manifestación dual. La conservación de la carga, que esté completamente aislado, o sea, que no haya otra carga diferente. La cuantización va a ser la carga eléctrica que se manifiesta como múltiplo de una cantidad que se le conoce como magnitud del electrón. La manifestación dual, que son las dos variaciones de carga, estas son. Cuando hablamos que los vectores del campo eléctrico apuntan hacia afuera de la superficie, decimos que existe un flujo eléctrico. Ahora sí vamos con el flujo eléctrico. Cuando la carga es positiva, el flujo va a ir hacia afuera. Aquí lo podemos ver. Cuando la carga es negativa, entonces el flujo irá hacia adentro. Este flujo presenta una resistencia, que es un dispositivo que se opone al flujo, y el instrumento que mide esta se llama ohmmetro. Y la resistencia de un conductor va a depender de tres factores. La longitud, que quiere decir que a mayor longitud, mayor resistencia. La sección, a mayor sección, menor resistencia. Y la temperatura, a mayor temperatura, mayor resistencia. Y por último, la conductibilidad. Es lo opuesto a la resistencia, porque es la capacidad de un material de dejar pasar la corriente eléctrica. Pero, ¿qué es la corriente eléctrica? Es la rapidez de flujo de carga que pasa por un punto dado a un conductor en circuito eléctrico, y su unidad de medida es el ámper. Esta corriente va a tener un movimiento que va a ser continuo o alterno. El continuo, los electrones se mueven en un solo sentido, o sea, como ejemplo las baterías. La alterna, cuando el movimiento de los electrones van de sentidos contrarios, o sea, como por un cierto tiempo cambian el sentido. También la corriente eléctrica
va a tener un efecto. Calorífico, cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, este aumenta su temperatura. Cuando hablamos de un efecto químico, cuando circula una corriente eléctrica por un conductor iónico, dicha corriente es capaz de producir un cambio químico en él. Cuando hablamos por un efecto magnetismo, se refiere a que la corriente eléctrica a través de un conductor se crea un campo magnético. Y por último vamos a hablar de la clasificación. Cuando la corriente eléctrica es baja, hablamos de una corriente galvánica. Cuando es media, hablamos que la corriente es interferencial. Cuando hablamos que es alta, hablamos que es de la termoterapia. Bien, ahora vamos a hablar sobre la corriente eléctrica que necesita la potencia, que aquí se llama potencia eléctrica, que es una región del espacio que existe un campo eléctrico y deseamos mover una carga Q desde un punto A a otro B. Para ello será necesario realizar un trabajo. La diferencia de potencial eléctrico es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conducto de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencia eléctrica, o sea, cuando ya esté nivelado la potencia. Y la capacitancia es la carga almacenada por volt y depende de las mismas cosas que la resistencia, o sea, de longitud, sección y temperatura. Cuando hablamos de sección nos referimos a la área. Ahora bien, vamos a hablar de la primera ley de Ohm. Esta primera ley de Ohm nos dice que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección. Dependemos además de la resistibilidad propia de cada cuerpo. O sea, aquí está la resistencia, que es lo fundamental para esta ley. Y ahora sí, vamos a hablar rápido de la electroterapia. Esta electroterapia pues nos va a consistir en la aplicación de energía electromagnética al organismo cuando se encuentra sometido a enfermedad. Esta va a ser un potenciador neuromuscular y térmica y de alta frecuencia.